Hello, hello. Bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio de lectura en este club de lectura. Yo soy Marilyn y estamos leyendo al señor Drúmbalo Melchizedek con su presentación de El Uroboros Maya. Los ciclos cósmicos completan el círculo, la revelación de la auténtica profecía maya. Cuando yo al principio empecé a leer este libro, esto fue en el 2023, yo quedé muy atrapada con todo, porque, a ver, que yo recuerdo que en el 2008, 2007, 2006 empezó todo este tema de que la profecía maya, de que venía el 2012, de que qué iba a pasar, que iba a ser el fin del mundo. Sacaron una película que se llama 2012 y es todo un caos, una catástrofe, el final de todo. Entonces, obviamente, cuando yo consigo este libro, esto fue casi, oye, más de 10 años. Es impactante para mí. Yo me quedo es que, ¿qué? Yo no me podía creer toda la información. Así que bueno, eventualmente decido leer este libro porque estuvimos leyendo al doctor Joe Dispenza. Junto con este estamos leyendo en el canal estos dos libros, que son cortos y son sencillos relativamente de digerir, pero esta información es importante, especialmente porque después de leer al doctor Joe Dispenza en el último libro que fue Sobrenatural, mi impacto tan gigante es ver que el doctor concluye este libro mencionando las tormentas solares. Y todo lo que estaba diciéndonos antes era una larga explicación y muy profunda de que tus pensamientos crean toda tu realidad, toda tu vida y la realidad, la materia allá afuera. Todas las circunstancias, las experiencias, las vivencias. Y su invitación prácticamente fue esa, pues que ya que te he contado absolutamente todo, te quiero mencionar esto, que tal vez no lo sabías. Y de hecho, él tiene grupos de meditación y meditan alrededor del mundo y nos invita a eso. Y yo dije, bueno, me parece una buena idea que leamos este libro. Ya yo lo tenía en la lista de libros que voy a leer en el canal. Pero me pareció que después de haber leído al Dr. Joe Dispenza, leer a Brian Tracy nos iba a venir súper bien. Brian Tracy es muy bueno eh, hablando todo esto que nos cuenta, porque él va muy directo al punto, él habla muchísimo más sencillo, listo, estrategia aquí, te hace preguntas, tal, tú indagas, pero Joe Dispenza nos estuvo presentando con un montón de experimentos, de información, no sé qué, muy profundo. Entonces, está bien interesante para mí leer estos dos libros porque siento que, primero, la información esta tenemos que tenerla, tienes que saberla. Y lo otro es que después de haber entendido todo lo que nos dijo el doctor Joe, está bueno leer esto y, digamos, empezar con toda esta información, porque ya yo necesito traer toda esta información que estoy leyendo a mi subconsciente, a mi cuerpo. Necesito procesarlo, o sea, a mí toda esta información no me puede dejar en la misma posición en donde me encontró. Imposible. Así que bueno, yo dije, lo más importante es que no se nos vuele la cabeza con todo esto, sino que podamos seguir adelante con nuestra vida, hacer de nuestra vida belleza, alegría, diversión, aventura, abundancia, prosperidad, éxito, éxito. Así que bueno, ya. 4 minutos con esta introducción. De vez en cuando me mando introducciones así, de vez en cuando, muy de vez en cuando, pero pues sentí que debía mencionar estas cositas, así que vamos a iniciar con la lectura del día de hoy. Después de expresar todo lo fascinante que es este libro para mí, después de haber descubierto la verdad sobre la profecía maya, página 52 y vamos a empezar, pero a mí siempre me gusta
al ingresar en el espacio de lectura, antes de ingresar, que me acompañes con 3 respiraciones bien profundas, inhalando y exhalando por la nariz. 1, 2 y 3. Estamos listas y estamos listos para continuar. La profecía maya y el desplazamiento del eje de la Tierra. Cuando don Alejandro estuvo en Sedona, el estado de Arizona, en julio de 2007, comunicó una parte de la profecía maya, pero solo contó un fragmento pequeño de lo que habría de ser un evento enorme. Todavía tenemos que enterarnos de más cosas acerca de lo que va a suceder a partir del 22 de diciembre del 2012. Lo que sí dijo don Alejandro, y esto forma parte de la profecía maya, es que se producirá un desplazamiento físico del eje de la Tierra en algún momento dentro de la ventana temporal del fin de los tiempos. Esto quiere decir que, con independencia de lo sucedido el 21 de diciembre del 2012, hasta finales del año 2015 no sabremos si se ha cumplido o no la profecía maya. Bueno, a mí me parece que sí se cumplió, ¿no? Se está cumpliendo. La propuesta de que el eje físico de rotación de la Tierra puede desplazarse para quedar situado en otro lugar es impresionante, desde luego, pero tampoco tiene nada de nuevo. Edgar Cayce, el estadounidense al que llamaban el profeta dormido, ya había emitido esta misma profecía en la década de 1930. Cayce dijo que en algún momento, a partir del invierno de 1998, el eje de la Tierra se desplazaría a una nueva posición. Hasta llegó a dar la posición exacta en la que predecía que se situaría el eje, en un punto muy concreto del interior de Rusia, a unos 16 grados de distancia del polo físico actual. Oh my God, what the fuck, sorry. Me había olvidado que yo leí esto, pero ¿qué? Por ello, desde que Edgar Cayce predijo un desplazamiento del polo, muchos científicos han estudiado con atención esta posibilidad. Todo desplazamiento del polo físico comienza por un desplazamiento del polo magnético. Y los científicos han observado que el campo magnético de la Tierra empezó a debilitarse hace unos 2000 años. Hace unos 500 años, la fuerza del campo magnético sufrió un cambio espectacular, pues se debilitó más todavía, y hace cosa de 40 años el campo geomagnético de la Tierra se quedó tan debilitado que las líneas magnéticas, que estaban en una situación prácticamente fija desde hacía largos periodos de tiempo, empezaron a cambiar y a desplazarse. A consecuencia de ello, las ballenas que se seguían por estas líneas magnéticas en sus migraciones empezaron a quedarse varadas en las playas, cosa que no se había visto nunca. Algunas líneas entraron por primera vez en tierra firme. Nadie había visto nunca antes entonces un cambio tal de las líneas magnéticas. Más tarde, empezaron a aparecer aves en lugares que no pertenecían a sus rutas de migración. Se ha observado en toda la Tierra muchos casos anómalos en que los seres vivos no responden a sus pautas naturales debido al cambio rápido del campo magnético. Vale. En la década de 1990 fue preciso cambiar los mapas aeronáuticos del mundo que se empleaban para guiar a los aviones modernos hasta los aeropuertos, porque los mapas viejos habían dejado de ser válidos, pura y simplemente. En la actualidad, las líneas magnéticas vuelven a ser tan poco de fiar que es preciso volver a revisar los mapas magnéticos cada vez que un avión despega o aterriza para cerciorarse de que los sistemas de navegación del aparato funcionen como es debido.
En 2003, un programa especial de televisión de la serie Nova, titulado Tormenta Magnética, abrió los micrófonos a un equipo mundial de geofísicos para que hablaran de la posibilidad de un desplazamiento del polo magnético. Estos científicos consideraban que los polos magnéticos de la Tierra se desplazarían en algún momento del futuro próximo, pero no eran capaces de decir cuándo. Lo que más les inquietaba era lo que observaban en la Antártida. En el Polo Sur se estaban formando unos agujeros enormes en unos puntos de donde salían de la Tierra las líneas magnéticas, que después se curvaban y volvían de nuevo a la Tierra, con lo que el campo geomagnético de la Tierra se debilitaba todavía más. Citaremos aquí algunas frases de varios científicos que aparecieron en aquel programa especial de televisión. Peter Olson, de la Universidad de Johns Hopkins, dijo: "El campo magnético terrestre nos ha protegido de las tormentas solares durante miles de años y parece que ahora va a desaparecer". John Shaw, de la Universidad de Liverpool, observó: "El campo geomagnético de la Tierra se está debilitando rápidamente". Jeremy Bloxham, de la Universidad de Harvard, dijo: "La cuestión no es si el campo magnético va a desaparecer o no. La cuestión es cuándo va a desaparecer". Ya. La imagen adjunta es una representación de los polos geomagnéticos de la Tierra, es decir, aquí tenemos dos imágenes que te las voy a mostrar y también compartir en la pestañita de la comunidad. La imagen adjunta es una representación de los polos geomagnéticos de la Tierra según la ciencia actual. Las líneas magnéticas salen de la Tierra en el polo sur y transcurren por fuera de la Tierra hasta que llegan al polo norte, donde vuelven a entrar en la Tierra hasta salir de nuevo por el polo sur y de ahí otra vez al polo norte. ¡Wow! Y sí, señores científicos, ya sé que el polo norte de la Tierra es en realidad un polo sur magnético y viceversa, pero no he querido complicar las cosas para la mayoría de los lectores. El campo geomagnético de la Tierra se está debilitando todavía más y más deprisa. En la Antártida se están formando agujeros por donde salen estas líneas magnéticas que vuelven sobre sí mismas y entran de nuevo en el agujero por donde salieron. Si este proceso sigue adelante, todo el campo magnético volverá al interior del planeta y el campo magnético de la Tierra será nulo. Quedaba claro que aquellos científicos estaban muy preocupados y vosotros también os preocuparéis cuando entendáis las consecuencias que puede tener esto para vosotros. Yo ya lo estoy entendiendo más o menos. Mira esta imagen, vamos a ver si la puedo... ¿Viste? Ahí se ven cómo salen estas líneas magnéticas y se regresan y vuelven a entrar. Los polos geomagnéticos de la Tierra. Las líneas magnéticas del polo sur. Wow. Bueno, de un momento, necesito tomar un poco de agua. Hacia el año 2000, los científicos que estudian los campos geomagnéticos de la Tierra, entre los cuales se cuentan muchos de los que habían hablado en el programa de la serie Nova, empezaron a dar aviso al mundo por internet. Al cabo de solo 11 días, el gobierno les cerró la página web por miedo a que se produjera un pánico generalizado. ¿Pánico generalizado? ¿Qué significa pánico generalizado, amigo? Explícame. Si estamos constantemente bombardeados con desastres, guerras alrededor del mundo, ¿me vas a decir pánico generalizado? ¿O es que no quieres que salga información que no deseas que sepamos?
Los científicos habían escrito que en el campo magnético terrestre había tantas anomalías que ellos consideraban que en un plazo de 25 años no solo era posible que el campo geomagnético de la Tierra se desplazara a una ubicación nueva, sino que podía cambiar de polaridad, es decir, que el polo norte geomagnético pasaría a ser el polo sur y viceversa. A mí me parece que esto ya está pasando, y ya pasó, creo. En 2011, estos mismos científicos volvieron a publicar en Internet una advertencia más apremiante todavía. Decían que las anomalías se habían vuelto tan grandes que temían que se pudiera producir en cualquier momento una inversión de la polaridad magnética. El gobierno le cerró la página web al cabo de solo 5 días. Lo que sí sabe la ciencia es que hace menos de 13.000 años se produjo un desplazamiento de los polos físicos. Este desplazamiento de los polos coincidió con el extremo opuesto de la precesión de los equinoccios. Los científicos creen, por otra parte, que antes de este desplazamiento del eje de la Tierra, el polo norte estaba situado en la bahía de Hudson y que los polos físicos de la Tierra se desplazaron por segunda vez hace aproximadamente 25.625 años, cuando la Tierra se encontraba en el mismo punto de la precesión de los equinoccios donde estamos ahora. Por si eso no fuera bastante impresionante de por sí, los científicos creen también que cuando se produce un desplazamiento del eje físico de la Tierra, el proceso solo dura 20 horas. Es decir, menos de un día. Un día te levantas por la mañana y antes de que transcurra la jornada, tu mundo se transforma por completo. Digamos de pasada que los mayas creen que el desplazamiento de los polos físicos tarda unas 30 horas. Cuando me reuní con los mayas en Guatemala en el 2007, también coincidieron que en los últimos 26.000 años los polos físicos de la Tierra se han desplazado en 2 ocasiones. Estos hechos han quedado registrados en sus corazones y de otras maneras secretas. Los mayas recuerdan lo que sucedió. Los mayas recuerdan lo que sucedió y cómo reaccionó la gente ante aquellos cambios tan rápido, y por eso quieren ayudarte, los mayas. Los mayas te ven como uno de ellos. He de tocar ahora un tema nuevo que arrojará luz sobre lo que he dicho hasta aquí. No nos ocupará mucho tiempo y después volveré a la cuestión del campo geomagnético de la Tierra, las resonancias de Schumann y la información sobre el desplazamiento del polo. Creo que lo que he escrito hasta aquí es cierto, pero hace unos cuantos años empezó a pasar una cosa muy desmoralizadora. Parece ser que algunos gobiernos han llegado a la conclusión de que esta información no debe comunicarse al mundo. Puede que lo que quieran estos gobiernos sea que la gente no pierda la calma, y eso sería de entender. De modo que yo voy a contaros mi historia y vosotros llegaréis a la conclusión que creáis conveniente. La resonancia de Schumann es una onda fundamental fija de vibraciones que se contienen en una cavidad que se produce entre la superficie de la Tierra y la ionosfera. Estas frecuencias se generan por la suma total de todos los rayos que caen en la Tierra en un momento dado, como el latido del corazón. La resonancia Schumann ha estado estabilizada mucho tiempo en la nota fundamental de 7,86 Hz. Era tan estable que hasta el ejército de los Estados Unidos la utilizaba para calibrar sus instrumentos. Yo empecé a estudiar esta energía de la Tierra a principios de la década de 1990 y me enteré de que Gregg Braden también la estaba estudiando. Cuando él empezó a ocuparse de la cuestión, yo, que estaba muy ocupado, me limité a esperar sus resultados. Los dos notamos que, al parecer, la resonancia fundamental se estaba elevando. Gregg empezó a recoger datos de 2 o 3 universidades estadounidenses y encontró pruebas tangibles y concluyentes de que, según los registros de 2 universidades de Estados Unidos, como mínimo, la resonancia Schumann estaba aumentando. Los registros indicaban que la resonancia de Schumann había aumentado hasta los 9,6 Hz.
Entre mediados y finales de la década de 1990, Greg y yo comprobamos que tanto Alemania como Rusia coincidían en que la resonancia de Schumann estaba rondando los 9,6 Hz. Pero todavía se especulaba mucho sobre lo que significaría aquello para la vida en la Tierra. No olvidemos que muchos consideran que la resonancia de Schumann es el aliento de la misma Tierra. Entonces Greg empezó a publicar artículos sobre la RS, resonancia Schumann, en los que exponía su opinión de que la frecuencia de esta iría aumentando, siguiendo la serie de Fibonacci, hasta alcanzar unos 13 Hz. Greg empezó a relacionarla también con la ascensión de la conciencia humana hasta su nuevo nivel. Fue entonces cuando el gobierno de Estados Unidos empezó a cambiar los registros. Evidentemente no querían que Greg hablase de esas cosas. De pronto y en un solo día se alteraron los registros de todas las universidades de los Estados Unidos, de tal manera que no indicaban ningún cambio de la resonancia Schumann. Mostraban literalmente que la resonancia había tenido siempre el valor de 7,86 Hz. Tanto Greg como yo hablamos de ello. Pero, ¿qué se puede hacer ante una cosa así? Wow. De verdad, wow. He mantenido comunicaciones con la Academia Nacional Rusa de Ciencias de Moscú y ellos sí indican que el nivel fundamental de la resonancia Schumann se está aproximando precisamente al valor que había predicho Greg Braden, un poco por debajo de los 13 Hz. Ahora parece que la información sobre los desplazamientos de los polos físicos también se han alterado. Del mismo modo que se alteró en las universidades de Estados Unidos la información acerca de la resonancia de Schumann. A mí me costó mucho trabajo entender por qué no quería el gobierno que se hablara de la resonancia Schumann. Pero sí que entiendo por qué no quiere el gobierno que trascienda la información acerca del desplazamiento de los polos físicos de la Tierra. Si este desplazamiento es cierto, el gobierno sería el último que lo reconocería. Al fin y al cabo, su deber es mantener la estabilidad. No obstante, es un hecho que debemos conocer si queremos sobrevivir. Es importante que entendamos que ya se sabe desde hace mucho tiempo que durante los últimos 400 millones de años se han producido centenares de desplazamientos del eje de la Tierra. Se trata de hechos naturales que suceden constantemente. La información que pretenden ocultarnos ellos no es esta, es solo la relativa a los dos últimos desplazamientos de los polos. Una información que apoya mucho la posibilidad de que se produzca ahora un nuevo desplazamiento de los polos. Si los dos últimos desplazamientos de los polos hacen pensar en que se va a producir un nuevo desplazamiento en nuestros tiempos, es porque los desplazamientos de los polos suelen venir por rachas. Durante un cierto periodo de tiempo no se produce ningún desplazamiento hasta que llega a uno, pero el desplazamiento rara vez suele venir solo. Lo habitual es que se den muchos seguidos. Y como ya se han producido dos seguidos, cabría esperar que se produjera otra más en este preciso momento de los ciclos. Los mayas creen que en los últimos 26.000 años se han producido dos desplazamientos de los polos y que se avecina otro más durante esta ventana temporal del fin de los tiempos. Los científicos corroboran esta tesis hasta hace bien poco, pero ahora parece ser que no. Ahora los científicos dicen que el último desplazamiento de los polos tuvo lugar casi hace 780.000 años. ¿Hasta dónde es capaz de llegar nuestro gobierno para ocultar la verdad? Si queréis comprobarlo vosotros mismos, consulta los registros anteriores al año 1994, si es que los encuentras. Página 59. Voy a concluir con la lectura aquí porque siento que esa última pregunta, con esa preguntita, quiero que nos vayamos. Obviamente sé que va a ser muy sencillo entender que
Bueno, yo en los políticos no creo. O sea, siempre lo digo, yo en la política no creo y creer en un político es arrojar tu poder. Entonces, eh, cuando ellos están ocultando este tipo de información, hay que entender por qué. Y yo sé que no es que podamos eh, hacer que todo el mundo entienda esto, pero eh, está bueno dejar de creer en el gobierno y en los políticos. De verdad que le va a uno muchísimo mejor cuando uno se deja de creer de esa gente. Así que siento que todo esto que hemos leído, primero que todo, ¡wow! Bomba. Segunda vez que leo el libro, entonces como muchas de esas cosas, después de 3 años, pues he entendido otras cosas más y volver a recalcar y volver a recordar toda esta información es como que, wow, la entiendo más. Me alegra mucho eso, poder entenderla más, porque siento que así puedo aportar un poco más. Al principio, cuando yo leí yo sola este libro, fue como que tuve que hacer mucha investigación para entender bien, porque habían cosas que no entendía, que no sabía. Entonces, me encanta poder leer todo esto, compartirlo contigo y verlo desde una nueva visión. Espero que hayas disfrutado esta lectura. Me encantaría que le des un me gusta a este video, que compartas este video con alguien a que seguramente debe de interesarle, porque, o sea, si eres de los 90 o desde antes, seguramente te va a interesar. Así que coméntame cómo has sentido toda esta información. Recuerda que te voy a estar compartiendo las imágenes, estas imágenes que vimos en la pestañita de comunidad y nos vemos en la próxima. Sonríe y respira profundo.